Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a continuar con algunos ejercicios que elegí de la práctica de integrales impropias. Les quería mencionar, como habrán visto en los videos anteriores, llega un punto en la práctica de integrales impropias en los cuales ustedes tienen que probar la convergencia de, bueno, ciertas integrales. Ahora bien, no sé si notaron el detalle en que algunos ejercicios les dicen vea la convergencia de la integral impropia y en otros casos le dice hallar el valor de la integral impropia. Quería empezar el video aclarándole una cosa. En un ejercicio de integrales impropias, si a ustedes les están indicando que deben calcular la integral impropia, lo que les están diciendo es si la integral converge, que debería ocurrir porque si no calcular no tendría sentido, si la integral converge, denme el valor al cual converge. ¿Sí? En otros ejercicios les dicen hallar el valor de la integral impropia. Recuerden que todo eso es sinónimo de calcular. O sea, no les están preguntando si la integral impropia es convergente o divergente. Les están diciendo, bueno, probaste que es convergente, buenísimo, ahora dame el valor al cual converge. ¿Sí? Quería hacer esa distinción porque, por ejemplo, fíjense que este ejercicio, que es el punto 7, en el inciso A, les dice pruebe que esta integral es convergente. Pero fíjense que dice mostrar, no dice calcular. ¿Sí? No, porque recuerden, si le dice calcular el valor de la integral impropia o hallar el valor exacto o algo por el estilo, les están pidiendo el valor al cual converge la integral impropia. O sea que un poquito les está spoileando si la integral, que digamos, les está spoileando un poquito que la integral impropia va a converger. Diferentes son los ejercicios que dicen ver el comportamiento de la integral. ¿Sí? Eso es muy importante. Si recuerden, si en algún ejercicio le dice calcula el valor exacto de la integral impropia, les está pidiendo el valor al cual converge. ¿Sí? No les está preguntando si converge o no. Bien, habiendo aclarado eso, vamos a ver este punto. Fíjense, nos pide que probemos que la integral impropia de 0 a 1 del valor absoluto del logaritmo de x sobre 1 más x cuadrado es convergente. Bueno, como ya sabrán, pregúntense, ¿por qué esta integral impropia es justamente una integral impropia como tal? Bueno, fíjense que el logaritmo de x, cuando x tiende a 1, el logaritmo tiende a menos infinito. ¿Sí? Cuando x tiende a 0, disculpen, cuando x tiende a 0, ¿sí? Por derecha, el logaritmo de x tiende a menos infinito. Debido a que es el valor absoluto del logaritmo de x, en nuestro caso, el valor absoluto del logaritmo de x estaría tendiendo a más infinito cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Sí? En pocas palabras, como tenemos el logaritmo de x sobre el valor absoluto del logaritmo de x sobre 1 más x cuadrado, vamos a tener que analizar esta integral impropia con un cierto cuidado. ¿Está bien? Entonces, para poder hacerlo, lo que vamos a calcular es, lo vamos a resolver utilizando el criterio de comparación por paso al límite. ¿Está bien? Entonces, con el criterio de comparación por paso al límite, recuerden que debemos encontrar una función de tal forma de que el límite de x tendiendo a el punto problemático que tiene la función, ¿sí? Nos ocurra que nos da o 0 o una constante positiva o nos tiende a infinito. En base al resultado de ese límite, vamos a tener que nuestra integral impropia de la función de la integral impropia que nosotros propusimos va a depender el valor de la convergencia. Si este límite, por ejemplo, nos da una constante positiva, entonces la integral impropia de la función que nosotros hayamos propuesto, que en este caso se llama g, si converge, esta también converge. Y si diverge, esta también diverge. Ahora, ¿qué pasa si este límite nos da 0? Entonces, sí o sí, la integral impropia de g de x tiene que converger para asegurar la convergencia de esta. ¿Está bien? Y lo mismo nos va a pasar cuando si este límite nos da infinito. Si este límite nos da infinito, la integral impropia de g de x debe diverger para poder asegurar la divergencia de esta integral. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, una vez aclarado eso, tenemos que pensar qué función g de x es la que hay que proponer de tal forma de que este límite nos dé algo que después nos permita deducir la convergencia o la divergencia de la integral que nos pidieron. En este caso nosotros tenemos que pensar que ya nos están diciendo probar que es convergente. Eso nos tiene que servir para pensar en proponer funciones g de x cuyas integrales impropias entre 0 y 1 converjan. ¿Sí? Recuerden esa pista.
Entonces, primero que nada, g de x debe ser continua en el mismo intervalo en el cual era el valor absoluto del logaritmo de x sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Eso es importante, o sea, yo no puedo proponer una función g de x que, por ejemplo, sea continua en otro intervalo que no sea en el mismo en el cual estaba nuestra función original, que es la del valor absoluto, el logaritmo, etc. Entonces, habiendo aclarado eso, vamos a ver qué función podemos proponer como g. Y yo acá les recomiendo proponer esta función 1 sobre x a la 1 medio. O sea, básicamente 1 sobre la raíz de x. ¿Por qué esta función? Bueno, lo más importante que ustedes tienen que recordar de esto es que esta propuesta la estamos haciendo principalmente porque la integral impropia de esta función entre 0 y 1 converge. ¿Sí? Recuerden ¿se acuerdan en uno de los videos anteriores que les subí una tablita que yo les decía que era una propiedad importante? Recordar que las integrales impropias del tipo 1 sobre x elevado a una potencia entre 1 y más infinito, dependiendo del valor de la potencia, convergían o divergían. ¿Está bien? Y acá pasa algo muy similar. Fíjense que esto que tenemos acá, si ustedes hacen la integral impropia entre 0 y 1, va a resultar una integral, va a resultar también en una integral impropia como tal. Pero cuando ustedes la resuelvan, la van a poder resolver por cálculo directo. O sea, van a poder usar la definición de la integral impropia pasando al límite, y cuando calculen esa integral les va a dar que converge. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando ustedes usen el criterio de comparación paso al límite, tengan una idea de si la función de la cual ustedes están proponiendo, en este caso yo la llamé g, deben saber si la integral impropia dentro del mismo intervalo de integración que la que ustedes tienen que calcular, converge o diverge. ¿Sí? Está bueno que ustedes propongan g de x ya con eso en mente. Yo voy a proponer una g de x cuya impropia converge en el intervalo de integración. O diverge, dependiendo del caso. ¿Por qué les digo eso? Bueno, fíjense. Si nosotros ya proponemos esta función sabiendo que converge, fíjense que nos va a quedar por resolver este límite, que yo lo reacomodé de forma conveniente. Fíjense, puse el logaritmo del valor absoluto de x por x a la 1 medio. Fíjense que lo que pasó acá es que como acá abajo va a quedar un x1 sobre x a la 1 medio, el x a la 1 medio va a pasar al numerador. ¿Sí? Pues estamos como haciendo una división de fracciones. Y nos va a quedar el x a la 1 medio acá arriba, por el valor absoluto del logaritmo. Y fíjense que yo escribí como si fuera por separado 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de mencionar acá? Si nosotros logramos probar que este límite por separado existe y este también, vamos a estar pudiendo separar el límite del producto en el producto de los límites. ¿Está bien? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Sí? Fíjense, acá se los escribamos y podemos usar la propiedad del producto de límites. Entonces, primero vamos a resolver el límite x tendiendo a 0 por derecha de justamente el valor absoluto del logaritmo de x por x a la 1 medio. Bueno, lo que vamos a hacer, como ustedes ya sabrán, en muchos límites donde hay un logaritmo de x y un x a la 1 medio, lo que se suele hacer es proponer el cambio de variables u igual a 1 sobre x. ¿Por qué? Porque este cambio de variables hace que ahora nuestra nueva variable tienda más infinito y poder trabajar este límite con propiedades del orden de magnitud, si corresponde. Entonces, fíjense que nos queda esto así. ¿Está bien? Entonces, todo lo que es x pasa a ser 1 sobre u. Y la idea de esto es que recuerden que el logaritmo de 1 sobre u se puede aplicar una propiedad justamente de las funciones logarítmicas, que es que el logaritmo del cociente es igual al logaritmo de la resta del numerador con el denominador. ¿Qué es esto que tenemos acá? Está bien, fíjense que el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto, dentro del valor absoluto solo queda el menos logaritmo de u. O sea que nos va a quedar el límite de u tendiendo a más infinito de el valor absoluto de menos logaritmo de u sobre la raíz de u. ¿Sí? Pero fíjense que el valor absoluto del logaritmo de menos u es el valor absoluto del logaritmo de u. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, si recuerdan bien, este límite va a dar 0. Y quiero que recuerden por qué. Pista, órdenes de magnitud. ¿Sí? Recuerden qué función tiene mayor orden de magnitud. Las potencias positivas de la variable o los logaritmos. ¿Sí? Recuerden eso y que no se olviden que acá hay que justificarlo también. ¿Sí? Tienen que escribirlo así como justificaban los límites con orden de magnitud para el primer parcial. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es que este límite da 0. Por lo tanto, como este límite da 0,
ustedes, para poder aprovechar lo que el criterio de comparación por paso al límite nos da, deberían asegurarse que la función g de x que ustedes propusieron, su integral impropia, converja en el intervalo. Porque si no pasa eso, entonces no vamos a poder asegurar la convergencia de la integral impropia original. Y por eso yo les mencioné que estaba bueno que ustedes ya sepan si la integral impropia de g de x en el intervalo de 0 a 1 convergía o no. Como nosotros dijimos, como este límite nos da 0, fíjense que cuando veamos el cálculo de si la integral de 1 sobre x a la 1 medio en el intervalo 0 a 1 converge, estaríamos asegurando el comportamiento estaríamos asegurando la convergencia también de la integral que nos pidieron probar. Pero claro, primero nos falta ver si el límite de 1 sobre 1 más x cuadrado existe, cosa que sí ocurre. Fíjense que es el límite de una función 1 sobre 1 más x cuadrado, que es un cociente de una constante con un polinomio, ¿sí? donde el polinomio del denominador no se anula en ningún real. Por lo tanto, tenemos un cociente de funciones continuas en todos los reales. Está bien, en nuestro caso particularmente nos interesa que la función es continua en 0, por lo tanto podríamos aplicar sustitución directa, ¿sí? Ahora, como ambos límites existen por separado, vamos a poder separar al límite del producto en el producto de los límites, sabiendo que este límite que calculamos acá nos dio 0 y este que calculamos acá nos dio 1. ¿Sí? Entonces 1 por 0, 0. Perfecto. El límite que queríamos calcular nos acaba de dar 0. Como ese límite nos acaba de dar 0, quiere decir, como les mencionaba antes, que si la integral impropia de 0 a 1 de g de x converge, la integral del valor absoluto del logaritmo de x sobre 1 más x cuadrado también va a converger. Entonces, ¿qué es esto que les escribo acá? Fíjense, si la integral impropia esta converge, por criterio de comparación por paso al límite, la que nosotros queramos calcular también va a converger. Ahora bien, ¿cómo probamos eso? Y bueno, por cálculo directo, ¿sí? Resolvemos la integral impropia por definición. ¿Sí? Veamos que 1 sobre raíz de x es continua en el intervalo semiabierto de 0 a 1, ¿sí? Con el 0 sin incluir, claramente, porque recuerden que 1 sobre raíz de x tiene una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Está bien? Recuerden que es más importante, digamos, cuando uno justifica la impropiedad de una integral, lo más importante es que la función en el punto en el que ustedes dicen que no es continua tenga una asíntota vertical. ¿Está bien? Es muy importante ese detalle. Entonces, fíjense que debido a eso planteamos la definición a través del límite de la impropia, ¿sí? Y bueno, nos queda hacer la integral de 1 sobre raíz de x, que la podemos escribir mucho más cómodamente como un x a la menos 1 medio, porque es más fácil de integrar. Entonces, hacemos la integral de a 1, o sea, resolvemos esta integral sabiendo que ahora x a la 1 menos 1 medio es continua en ese intervalo, ¿sí? Y vamos a poder hacer, que nos va a quedar esa integral como 2 raíz de x, ¿sí? Si hacen buscan esa primitiva. Entonces, les va a quedar 2 raíz de x para aplicar regla de Barrow entre 1 y a, ¿sí? Fíjense que nos va a quedar 2 veces la raíz de 1 menos la raíz de a. Pero claro, la raíz de 1 vale 1 y la raíz de ¿a cuánto va a tender si a tiende a 0? También a 0, ¿sí? Entonces, fíjense que les va a quedar que el límite da 2 por 1, 2. Por lo tanto, la integral impropia de 0 a 1 de 1 sobre raíz de x converge, por lo que, por criterio de comparación por paso al límite, ¿se acuerdan? La idea era proponer una g de x cuya impropia entre 0 y 1 converja o diverja. Ustedes tienen que proponer a g de x ya con eso en mente. Yo voy a proponer una g de x cuya impropia converge o diverja en el intervalo de integración. Si ustedes eso ya lo tienen claro, van a poder calcular el valor del límite que nosotros hicimos y ya saber si esa función les va a servir o no. Pues, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si nosotros resolvíamos este límite? ¿Sí? O sea, como hicimos acá, proponíamos una g de x cuya impropia entre 0 y 1 divergía. Y hacíamos todo el límite y resulta que el límite nos terminaba dando 0. Entonces no nos sirve esa g de x, porque la impropia de g de x entre 0 y 1 estaría divergiendo. Y se supone que por el criterio de comparación por paso al límite, yo debería haber propuesto una g de x que converja para asegurar la convergencia de la otra. Si yo quiero proponer una g de x divergente, debo hacer que este límite hubiese dado infinito. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen que como condicionar la elección, ¿sí?, de su función g de x a proponer de tal forma que su impropia ustedes conozcan de antemano si converge o no.
O sea, no les sirve proponer una función g de x cuyo comportamiento ustedes no conozcan, porque se van a estar complicando, digamos, sin necesidad. ¿Está bien? Entonces, recuerden siempre estas funciones que son del tipo 1 sobre x elevados a una potencia, porque son funciones cuyas integrales impropias son relativamente fáciles de calcular y de saber su comportamiento. ¿Sí? O sea, si convergen o no. Entonces, como les decía, por criterio de comparación por paso al límite, vemos que esta integral converge, que era lo que nos pedía el ejercicio hacer. ¿Sí? Bien, bueno, con esto vamos a terminar este primer video y en el próximo vamos a ver otro ejercicio, ¿sí? En el que nos piden probar la convergencia absoluta de una impropia. Así que nos vemos allá.